Buenos días, mi nombre es Luisa, soy parte de la Alianza de Encopresis Infanto Juvenil y estamos acá con el gastroenterólogo infantil, el doctor Julián Fernández, que nos va a contestar algunas de las preguntas que nos han hecho los papás de chicos que están atravesando esta condición. ¿Cómo está, Julián? Muy bien, buenos días y bueno, gracias por invitarme a participar de este espacio. Bueno, dispuesto acá a contestar las preguntas de los papás respecto de Encopresis. Bueno, sí, la idea de este espacio justamente es que le preguntamos a varios papás cuáles eran sus dudas respecto de lo que es la encopresis y el tratamiento y buscamos las preguntas en las que la mayoría de los papás coincidían, ¿no? Coincidían, ¿no? La primera pregunta, de hecho, tiene que ver con los laxantes. Todos los padres tienen esta duda de qué son los laxantes osmóticos, estimulantes, la diferencia y si generan dependencia. Bien, bueno, es muy buena pregunta y sí sé que a veces se genera confusión, ¿no? Porque hay diferentes ofertas en diferentes países, algunos en gotitas, otros en comprimidos, otros vienen en polvito o en jarabe. Cuando hablemos de laxantes osmóticos, lo que hacen estos laxantes es llevar agua a la luz del intestino. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para humidificar y hacer la caca que está dura más blanda y sea mucho más fácil expulsarla. Después tenés laxantes que lo que hacen es estimular la motilidad del colon, hacen que el colon se mueva con más fuerza, entonces al tener un colon con mayor fuerza propulsiva es más fácil también eliminar la materia fecal. Entonces, dependiendo de cada caso, uno puede usar laxantes estimulantes, osmóticos o lubricantes. Lubricantes son los laxantes que tapizan el piso del intestino para que la caca, por decirlo de alguna manera, resbale más fácil y también sea más fácil su expulsión. Cuando esto está indicado por un profesional y controlado en el tiempo, no hay ningún problema en cuanto a la posibilidad de dependencia o acostumbramiento. Esto yo creo que es un mito generado porque lo que yo solía ver en la consulta, cuando a veces atendía pacientes adultos, ahora ya no, es que a veces se los autoindicaban. Entonces iban a la farmacia, pedían qué laxante podían tomar y estaban haciéndose tratamiento autoadministrado por tiempo indefinido. Obviamente, en estos casos sí había dependencia, porque si no tomaban las gotitas o el comprimido, ese señor o esa señora no iba al baño, pero no estaba en seguimiento por un profesional de la salud. Claro. Y en los casos de los padres que estamos con chicos con encopresis hace muchos años, ¿no? Porque no se encontró o el médico correcto o el tratamiento correcto en su momento. Cuando el laxante ya no funciona, ¿qué otras opciones de tratamiento se ofrecen? Eso que planteas, valga la redundancia, también es muy bueno, porque como bien dijiste, hay que ver si estamos haciendo las cosas bien. Cuando uno hace una revisión, como de hecho ha pasado en el último Consenso Mexicano de Estreñimiento en Pediatría, del cual fui parte, cuando uno habla de este estreñimiento que no responde al tratamiento, una de las claves es ver si se está haciendo todo lo correspondiente, ¿no? Si ese chico o esa chica está comiendo lo que tiene que comer en cuanto al aporte diario de fibra, si está tomando la cantidad de líquido necesario, si no hay líquido ingerido, esa caca difícilmente va a ser blanda, va a ser dura. Si se está administrando la dosis que necesita ese chico o esa chica en ese momento del laxante, porque independientemente de la edad y del peso, no todos los chicos están en el mismo momento como para indicar una cantidad X de laxante. Quizás cuando están muy constipados sea mayor cantidad y cuando estén menos constipados sea menor cantidad. Cuando uno hace una revisión y decir, bueno, está comiendo lo que tiene que comer, la cantidad de fibra que necesita por día, está tomando la cantidad de agua necesaria, eh, le di un laxante, lo combiné con otro y así y todo, no hay una respuesta efectiva, hay que ver qué está pasando. Lo que primero hacemos es estudiar a ver si no hay alguna enfermedad de base que esté favoreciendo el estreñimiento, pero recordando siempre que el 95%
de los chicos o chicas con estreñimiento no tienen una enfermedad de base, pero sí hay un 5% que pueden tener hipotiroidismo, celiaquía, alguna anomalía a nivel anorrectal no detectada, anomalías de la médula espinal. Entonces, en estos casos sí están indicados estudios de laboratorio o de imagen. Si pasamos todo esto y no se encuentra algo que lo explique, va a depender de cada chico cómo se avanza en cuanto a las posibilidades de tratamiento. Si el chico está muy estreñido, donde hay abundante materia fecal, que cuando uno revisa ese abdomen se palpa por debajo de la piel de la panza como si fuera un pan de manteca que es caca dura, en esos casos están indicados los enemas. Enemas hay más de 200 variantes, la mayoría suelen ser efectivos, y el mecanismo de los enemas es fluidificar la materia fecal, o sea, estás poniendo agua en la luz del intestino a través de una sonda para hacer que esa caca dura se ablande y fuera más fácil su expulsión. También tenés irrigadores anales que simplifican todo esto para que los chicos puedan tener autonomía, por ejemplo, pacientes con mielomeningocele, malformaciones anorrectales que llegan a una edad preadolescente o adolescente y quieren hacerse ellos los enemas. De esta manera se favorece a través de este método. Ya después cuando a través de los laxantes, los enemas, las irrigaciones, no hay unos resultados esperables o positivos, hay otras opciones terapéuticas, pero va a depender de el lugar donde esté ese chico o esa chica y la disponibilidad de diferentes métodos, que puede ser electroestimulación. En muy pocos casos son necesarias las cirugías para hacer enemas anterógrados o en muy, pero muy pocos casos se llega a la resección intestinal. Te lo menciono porque me lo preguntaste, pero no es que es necesario pasar por todo esto. Por lo general, la gran mayoría de los chicos y chicas eh, se pueden tratar mediante una dieta equilibrada, un aporte adecuado de agua y los laxantes que se van disminuyendo de a poquito y en el tiempo. Sí, bueno, entendemos esto de que la encopresis aparece primero que la encopresis es mucho más común de lo que se habla, eso lo quiero aclarar porque hay mucha gente que la verdad es que se sorprende y no tiene ni idea de que esto existe. Pero que no todos viven la encopresis en la familia de la misma manera porque depende de si hay una condición subyacente o lo que sea, cada chico lo puede vivir de manera distinta. Pero, y acá viene mi pregunta, es de por qué es tan importante la rutina de baño para explicarle a los padres esto, porque muchas veces se rompe la rutina de baño y por qué cuando se habla de esto de que se pierde la comunicación del intestino con el cerebro, por qué es importante ir después de cada comida. Mm, Por ahí no lo estoy diciendo con las palabras exactas, pero si vos nos lo podés explicar, te lo vamos a agradecer. Viste perfectamente, Luisa, sí. Además de lo que yo mencionaba, que es la alimentación, el agua, la actividad física, porque moverse también ayuda a que el intestino se mueva más. Esto nosotros que vos decís lo denominamos hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, le decimos a ese niño o esa niña que después de almorzar, que después de cenar, se vaya y se siente en el inodoro o retrete y haga fuerza para hacer caca, por lo menos 5 o 10 minutos. ¿Y por qué elegimos este momento después de comer? Por dos razones. Una, para generar el hábito y que ese chico no esté esperando a tener la señal de tengo ganas de hacer caca, porque hay chicos que tienen ganas de defecar cada 7 días, entonces llegas tarde. Entonces, primero para generar el hábito de ir a sentarse y hacer fuerza para hacer caca, para que esto se regularice en el tiempo. Y aprovechamos los momentos que tienen que ver con la alimentación, porque el intestino cuando uno termina de comer se mueve 3 a 4 veces más fuerte de lo habitual. Le habrá pasado a muchos de los que están escuchando, ¿no? Que dicen, bueno, desayuno y tengo que ir al baño. Este reflejo se llama gastrocólico, lo tenemos todos, algunos funcionan más fuerte y evidente y en otros no tanto, pero el reflejo lo tenemos todo. Entonces, por eso es importante también indicar esto, para generar el hábito
y ayudarse de esta motilidad colónica que está aumentada cuando uno termina de comer. Lo que decías particularmente en que a veces no se habla o se esconde es muy cierto, porque los que hacemos motilidad vemos particularmente dos grupos de chicos, ¿no? Los que tienen una encopresis o incontinencia fecal, actualmente se denomina incontinencia fecal, pero no está mal que hablemos de encopresis, eh, porque uno retiene materia fecal en exceso y esa caca a veces se escapa por acumulación, que es el 85% de los casos. O sea, casi siempre que hay escapes de materia fecal tienen que ver con una acumulación excesiva de materia fecal. En muy pocos casos es algo conductual, donde son chicos que no están estreñidos, pero se hacen caca encima. Eso se ve más particularmente quizás en niños con autismo, pero no necesariamente son siempre chicos con autismo. Y cuando uno ve niños que ya nacen con alguna malformación anorrectal, enfermedad de Hirschsprung, mielomeningocele, los papás están comprometidos desde el día uno con ese chico, lo acompañan, lo contienen y la evolución es mucho más favorable que en un chico que no nace con esas condiciones, que es un nene anatómicamente sano, donde el papá lo suele regañar, ¿cómo otra vez te hiciste encima? ¿Cómo te haces caca en la escuela? ¿Cómo no te das cuenta? Y ese chico sufre el doble. Sufre por esta incontinencia fecal o encopresis y sufre porque en la casa no lo entienden y a veces, muchas veces, también es maltratado, ¿no? Sí, ese es un punto que sí me gustaría que lo puedas aclarar vos, que justamente sos el profesional. Porque los padres, las familias que rodean a los padres, los amigos, lo que no entienden de la encopresis es que un chico se haga caca y no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque un adulto lo razona con la incomodidad, con el malestar de que estás manchado, con el olor, pero un chico no lo razona así. Entonces, estaría bueno que vos puedas explicar que esto pasa, que es parte de la encopresis y por qué pasa. Vuelvo a repetir, sobre todo porque la gente que rodea a esta persona que está atravesado por la encopresis no puede entender esto de se hizo y no se da cuenta, se hizo y sigue jugando. Y por ahí es un montón de materia fecal y siguen jugando. ¿Vos podés explicar para que la gente que rodea a familias atravesadas por la encopresis puedan entender por qué pasa esto? Sí, sí, con gusto. Yo lo que suelo hacer en la consulta, cuando viene, suele venir la mamá y el papá muchas veces porque este nene ha peregrinado por diferentes especialistas, pediatras, otros compañeros, colegas gastroenterólogos, y ya están angustiados y quieren una respuesta a por qué su nene de 9, 10, 11 años y a veces más se sigue haciendo caca encima. Entonces, cuando viene la mamá, yo le digo en el consultorio, señora, usted tiene un solo arito, el otro lo perdió y la mamá se suele tocar el lóbulo de la oreja porque no se dio cuenta si tenía o no tenía ese arito. Bueno, lo mismo le pasa a su hijo. Él ya no siente, porque cuando uno estimula mucho tiempo un receptor, por ejemplo, al colocarte un arito en el pabellón auricular, ya no lo sentís. Las medias que tenés puestas después de un tiempo, ya no las sentís. Y lo mismo le pasa al niño que tiene estos episodios de encopresis de forma regular. No lo siente a nivel anorrectal y tampoco lo huele, porque a veces lo retan. ¿Cómo no te das cuenta? Mira el olor a caca que hay y vos no sos capaz de percibir cómo se huele todo esto. Y no, la verdad es que no, porque ese niño ya está acostumbrado a olerse y los receptores que tiene a nivel de la nariz lo normalizaron y ya no lo percibe como una diferencia. Y a nivel anorrectal tampoco, porque es algo que le pasa de forma recurrente. Es muy importante entender esto, ¿no? Entender esto para no regañar al niño o la niña, porque realmente no lo está haciendo porque no le importa o porque por otra cuestión, es porque realmente no lo está percibiendo ni a nivel olfativo ni a nivel sensorial en la región anorrectal. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hicieron y que nos encantaría que vos nos puedas ayudar a contestarla es esta ansiedad que tenemos los adultos, y me incluyo porque me pasó, de que una vez que tenemos el diagnóstico, el tratamiento es muy largo, puede ser muy largo, y aparte el miedo a las recaídas, que al final tal vez son normales, pero
los padres en esa ansiedad de que queremos que todo esté bien, por ahí dudamos de esto, de que el tratamiento sea tan largo y el miedo a las recaídas. ¿Va a haber recaídas en chicos que tienen encopresis? ¿Por qué es largo el tratamiento? Bueno, voy a empezar con lo de las recaídas, que es lo que suele angustiar más a los papás. Estadísticamente se sabe y está estudiado que puede haber 2 o 3 episodios de recaída por año. En mi experiencia lo veo mucho menos, por suerte, pero sí, puede haber recaídas y las recaídas suelen estar asociadas, esto es en mi experiencia, ¿no? No en lo que dice la literatura, en que a veces uno se relaja demasiado rápido y los chicos empiezan a hacer todo al revés y desandar el camino que habían andado. Dejan de ir regularmente al inodoro, empiezan a comer una alimentación con muy poca fibra, no toman agua, entonces, bueno, ahí hay más chances de recaída. Eso es lo que suelo ver. Por eso cuando les estoy dando el alta, les explico que hay que seguir apegados al tratamiento de la manera más prolija posible. Obviamente, en un chico que está de alta o prealta, va a tener sus permitidos, si va a una fiesta de cumpleaños, si se va de paseo, de viaje, pero les explico que mientras más rigurosamente sigan una alimentación sana, porque no es una dieta, es una alimentación sana, las actividades físicas, el hábito de ir al inodoro y la ingesta de fibras es más difícil que recaiga. En cuanto al tiempo, si estás con un nene que tiene 8 años de evolución, de estreñimiento y encopresis, no se va a solucionar en una semana. En principio, entender que el chico que se estriñe, que después va a tener estos escapes de materia fecal que a veces se confunden hasta con diarrea, eh, es un nene que a veces tiene miedo a defecar en el hilo, porque hay un antecedente de alguna deposición que le generó dolor. Y esto quizás se remonta a 3 meses atrás, pero el chico se sigue acordando. Entonces, hasta que uno no logre que ese niño pierda el miedo a defecar, necesita hacer un tratamiento. Y esto también se ha estudiado y se estima que en por lo menos 2 o 3 meses es necesario hacer que ese chico no tenga más deposiciones duras, muchas veces acompañados de laxantes o ablandadores de materia fecal. En otros casos ha pasado que el niño retiene materia fecal durante mucho tiempo y el colon se empieza a ensanchar, a distender o dilatar, son sinónimos. Esto se puede recuperar, pero también lleva su tiempo y no se revierte en 7 días. Es importante, y lo digo desde la experiencia, que el papá que está escuchando, como los papás que han leído tu libro, que te he comentado que han recibido esta tranquilidad porque se han sentido identificados desde tu relato, es importante que entiendan, y lo digo como decía hace unos segundos desde la experiencia, es que casi siempre se puede solucionar la encopresis en un 100%. En algunos casos quizás no, pero estoy hablando de chicos que tienen alguna cirugía previa, malformados anorrectales, enfermedad de Hirschsprung, que también mejoran, pero a veces no se puede reducir a cero los eventos de incontinencia fecal. Pero he visto chicos que usaban 4 pañales por día a usar uno por semana, y hay una diferencia sustancial e importante. O sea, siempre se puede mejorar. A veces llegamos al 100 y a veces no llegamos al 100, pero sí se mejora mucho. Y, y esta mejoría se traduce en una mejoría de la calidad de vida del nene, que empieza a sonreír otra vez, a jugar con más ánimo. Yo me doy cuenta de la evolución favorable cuando llega al consultorio, llega sonriendo. Y las consultas previas venían mirando al piso, serio. No bajen los brazos, papás. Hay muchas cosas por hacer. Hay que buscar, como decías vos, si no dieron con los resultados positivos con un profesional, probar con otro. No todos sabemos lo mismo, pero no a rendirse y mucho menos bajar los brazos. Muchas gracias. Con lo que vos dijiste del miedo al baño o del miedo al dolor, voy a atar la otra pregunta que justamente es qué tan común es la encopresis en chicos con autismo, y esto lo digo porque generalmente de los casos que conocemos, o incluso el de mi hija, que ella tiene autismo, hay un miedo al baño. No quiere decir que todos los chicos con autismo, ¿no? Pero
¿Qué se hace en ese caso y qué tan común es la encopresis en los chicos con autismo? Eh, es bastante frecuente. Entendamos que uno, por definición, habla de encopresis cuando hay escapes de materia fecal en lugares inadecuados a partir de los 4 años. Y es más frecuente de lo que uno cree porque a veces yo recibo en la consulta papás que me traen a su niño con autismo y me consultan por dolor abdominal o porque tiene eructo, la panza hinchada. Y cuando pregunto de cómo hace la caca, no, se hace encima, pero no era el motivo de consulta. Ya habían normalizado que ese nene se hacía caca encima y no quería ir al inodoro. Entonces, es más frecuente de lo que uno estima porque, como te decía recién, a veces lo tengo que preguntar yo directamente porque ese no era el motivo de consulta. Y esto también está estudiado. Los chicos con autismo pueden dejar los pañales. A veces lleva un poquito más de tiempo, pero se puede trabajar. Y muchas veces entendamos de que se trabaja desde lo sensorial, donde quizás el baño no sea el lugar más cómodo para este nene, que lo molesta la luz, entonces atenuemos la luz, que le molesta el frío, entonces hagamos que el baño sea más cálido, que le molesta salpicarse con el agua del inodoro, entonces podemos poner papel higiénico en el agua del inodoro, que le molesta la tabla fría, pongamos algo que haga que esa superficie sea más calentita. Esto, lo que yo digo, lo digo basado en la literatura, es lo que me suelen decir otros papás. Bueno, conseguimos que se siente en el inodoro poniéndole una mantita, entonces se siente más cómodo, poniéndole una almohada atrás. Eh, a mi nene le gusta mucho mirarse al espejo, han puesto espejos al lado del inodoro y el nene se sienta con mayor facilidad. Ese juguete preferido que es el T-Rex está solamente en el baño, entonces hay más chances de que el nene vaya al baño porque sabe que va a encontrar su juguete favorito. Y esto es muy artesanal y no hay una receta para todos los chicos. Hay que ir buscando qué es lo que va a favorecer que ese nene vaya al baño con mayor facilidad. Muchas veces no tienen problemas para hacer pis, pero les cuesta hacer caca. Bueno, entonces aprovechemos el momento donde está haciendo pis, que haga pis sentado y que sea más fácil que defeque en el inodoro, porque una vez que uno empieza a generar el hábito, ese nene, como cualquier otro, con o sin autismo, va a repetir esto después. Entonces también es importante el refuerzo positivo, que es decir, esto significa premiar cuando el chico se sienta y sobre todo mucho más cuando el chico empieza a hacer caca en el inodoro. Es un esfuerzo de los papás, pero con resultados netamente positivos. Claro, hay que hacer del baño un lugar acogedor. Bueno, en realidad tengo una sola pregunta más que a mí me parece re importante esta pregunta, aunque tal vez es difícil de contestar, porque lo que yo siempre digo es que la encopresis la sufren nuestros hijos, pero atraviesa a toda la familia, ¿no? Y entonces la pregunta es, en esta situación de una familia atravesada por la encopresis, nuestro círculo social se cierra. Entonces la pregunta es, ¿cómo ayuda el entorno? Y sobre todo, ¿cuál es el rol de la escuela? ¿Qué puede hacer la escuela para ayudar a la familia en el tratamiento por la encopresis? Esa sería la última pregunta. Bien, es buena pregunta y esa pregunta no está escrita, pero está bueno que lo hayas hecho porque creo que sería bueno después, más adelante, escribir al respecto. Cuando terminabas de formular esa pregunta, yo me imaginaba 3 escenarios distintos, ¿no? Que es lo que he visto en mi experiencia. El nene con encopresis con autismo, el nene con encopresis con alguna enfermedad orgánica, llámese mielomeningocele, malformación anorrectal, enfermedad de Hirschsprung, o el nene con encopresis que nosotros en la jerga médica decimos funcional, es decir, que no tiene una enfermedad de base. En los chicos con autismo o en los chicos con malformaciones anorrectales, Hirschsprung o mielomeningocele, el entorno familiar suele acompañar mucho, es lo que yo he visto en la consulta. Vienen los abuelos, los tíos, en esos casos, por suerte, suele haber un acompañamiento que facilita el tratamiento de manera absoluta. En el nene que no tiene una enfermedad de base suele estar bastante golpeado por la familia, por el entorno, hay vergüenza, no se dice, a veces los chicos dejan de ir a la escuela. Y ahí es uno, como médico, que se da cuenta de cuán importante es el acompañamiento familiar.
no solamente para contener y entender, sino también para ayudar en el tratamiento, porque si uno está indicando que ese nene necesita comer más fibra, pero va con el abuelo y le da todo lo contrario, lo llena de azúcares, de golosinas y después no quiere comer lo que corresponde, o se desregula, eh, te das cuenta de que el entorno familiar es clave y es importante. Yo, en esos casos más complejos, donde a veces el abuelo, digo los abuelos porque es lo que más suelo escuchar, ¿no? O los tíos no están acompañando, los invito a que vengan a la consulta, o de hecho les mando audios o notitas, explicándoles lo importante que es acompañar en todo esto, ¿no? Y en cuanto a la escuela, es muy importante también, porque lo que he visto también en la consulta es que hay escuelas que acompañan y le permiten al nene poder ir al baño cuando sus intestinos lo llaman, y de esa manera se evita la encopresis, y hay escuelas donde le dicen no, tenés que esperar al recreo. Entonces ahí es necesario que los papás vayan con alguna nota hecha o escrita por el profesional de la salud, se le explique a la maestra, se le explique a la dirección, y eso también es importante, porque no todas las escuelas están acostumbradas a manejar esto, y yo creo que como seres humanos, y por eso nos están escuchando, es muy importante canalizar o buscar la forma de comunicarse, porque quizás la escuela no es un entorno negativo. No sabe que está pasando esto, no, nunca lo vio en otro nene, y es importante explicarles de qué se trata todo esto. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Esa era mi última pregunta. Te agradezco muchísimo que nos hayas brindado esta oportunidad y que esto pueda servirle a los padres y que si necesitan comunicarse con nosotros y el día de mañana podemos hacer algo parecido respondiendo más preguntas, va a ser un placer. Muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad a la Alianza de Encopresis de tener esta entrevista. Bueno, muchas gracias a vos, Luisa, y te vuelvo a felicitar por el libro que escribiste. Eh, que los que están oyendo sepan que ese libro se puede descargar de forma gratuita, que les va a ayudar a entender, como he visto que les ayuda a otros papás, de qué se trata todo esto, y que no es un problema exclusivo de tu hijo o de tu hija, sino que atraviesa muchas familias. Y lo que es más importante, aunque sea reiterativo, todo se puede mejorar y casi siempre se puede solucionar. Y si no encuentran un resultado positivo en un lugar, exploren otras opciones, otros lugares. Yo hace mucho tiempo que me dedico a la gastroenterología y sigo aprendiendo cuando me reúno en congresos o escribimos artículos de revistas científicas. Seguís aprendiendo de otros profesionales, cada uno con su experiencia, con su bagaje. Cuando hay reuniones de gastroenterólogos y cirujanos infantiles, también hay transmisión de diferentes experiencias. Es toda una curva de aprendizaje que no tiene fin, pero siempre con un propósito claro, ¿no? Buscar la mejoría de calidad de esa familia, de ese niño, de esa niña, y por suerte, casi siempre con resultados francamente positivos. Bueno, hasta la próxima y saludos para todos. Besito, muchas gracias.